En esta oportunidad vamos a hacer una lectura de imágenes en la cual vamos a revisar los trabajos de distintos participantes en nuestro reciente photowalk que hicimos en el barrio Las Tarrias. En esta primera sección voy a revisar el material que nos ofrece Claudia. Claudia es una participante que ya ha asistido a varias instancias, ha participado de algunos de los cursos que yo he dado, por lo tanto tengo que revisar mis notas para poder evaluar y poder conocer un poco cómo va el desarrollo de su propuesta creativa, qué es lo que está logrando, qué cosas van apareciendo y cómo va funcionando todo en su crecimiento estético, de propuesta, técnico y bueno, su quehacer fotográfico en general. Como es acostumbrado, vamos a revisar las fotografías muy rápidamente antes de empezar a analizar cada una de ellas. Es un trabajo bastante intenso, está centrado en las personas. Claudia tiene un sistema de trabajo que donde privilegia la cercanía con las personas que va a fotografiar. No llega y hace una fotografía escondida, sino que simplemente conversa con la gente y después de que la gente se ha olvidado de que ella está, de que su lente está mirando todo, empieza a hacer las fotografías. Lo que estamos viendo es bastante potente. Me faltan aquí algunas cosas importantes, como por ejemplo una recomendación general que puede servirle a todo el mundo es de que las fotografías que se envían por WhatsApp, si no se envían como archivos, si se envían solamente como fotografías, pierden bastante información. Por lo tanto, aquí no tengo datos EXIF que serían de gran importancia para conocer un poco algunas cosas que tal vez pudieran ser consideradas anecdóticas, pero que sí pueden ser de utilidad para muchas personas, como por ejemplo conocer el tiempo de exposición, cuál es el valor ISO que prefiere, cuál es la abertura escogida, qué tipo de equipo usa. Bueno, esas cosas no están presentes cuando se envían las fotografías como fotografías en WhatsApp. Hay que enviarlas como documento, como archivos, y de esa forma preservan la información. Eso es una recomendación general. Bueno, en términos generales, yo sobre esta fotografía me gustaría plantear que es algo bastante interesante el juego de miradas que se da. La mujer que está aquí de perfil, que tiene una luz de contorno muy linda, que mira hacia el panel que tiene una ilustración. Mirada acá, mirada que va y la mirada que se encuentra con esta fotografía que también está en un panel partido que muestra a Gabriela Mistral. Es súper interesante cómo se logra el momento, cómo se logra esa comunicación y cómo se logra este juego de miradas que en el fondo es una excusa para mostrar la mirada personal que tiene Claudia y cómo está jugando con todas estas relaciones significativas que están dándose en esta escena. Aquí yo haría algunas cosas. Por ejemplo, voy a ir a la herramienta donde puedo ver el histograma. Y en esta herramienta donde puedo ver el histograma, me doy cuenta de que hay una tendencia muy clara a la subexposición. Hay menos luz y más sombras. Eso es lo que quiere decir un histograma. En el lado derecho del histograma se encuentra la luz,
en el lado izquierdo del histograma se encuentra la sombra. Si damos niveles automáticos, que es muy poquito, se recortó un poco las luces, mejoró un poco el contraste, pero lo que yo haría sería mover esto hacia la sobreexposición. No me importa si pierdo parte de la información en este sector, porque gano en términos generales con una sobreexposición donde tengo más información que es importante para poder considerar mejor, poder evaluar mejor lo que hay dentro de la escena, no quedarme con algo donde siento que podría ver más. Eso sería como mi recomendación. Es muy sutil, ¿ya? Una sobreexposición, trabajar con los niveles automáticos para que recorte un poco, mejorar tal vez un poquito el contraste, pero una tendencia a la sobreexposición y una mejora de contraste, y esta fotografía, a mi juicio, y eso no me voy a cansar de decirlo, todo lo que estoy opinando aquí es nada más que una cosa personal, basado en lo que es mi gusto. Por lo tanto, puede que no le guste a otra persona en todo el mundo. Entonces, lo que yo planteo aquí es cómo mejorar esta fotografía. ¿Cómo haría para mejorar esta fotografía si considero eso? Es una fotografía que yo encuentro que está muy bien lograda, salvo ese tema de el contraste y la exposición. Vamos a la fotografía siguiente. Una fotografía notable, la mirada, el juego, la relación que existe, ese encuentro entre la persona que mira a la cámara, a ese ojo. Y también vamos a los temas importantes, el tatuaje. Aquí tenemos algo que es importante. El tatuaje, la línea, el sentido de pertenencia, de ser individual, de no ser uniformado. Súper interesante lo que se está logrando. La mirada es intensa. Es como, no sé, podríamos inventar diferentes resultados. Voy a acordarme de Roland Barthes, que dice en algún momento que hay una fotografía sobre la cual no se tienen mayores detalles, en la cual aparece una persona al lado de un caballo y empieza a sugerir diferentes títulos para la fotografía y va cambiando completamente lo que nosotros estamos mirando. Aquí podríamos inventar todos los títulos que quisiéramos y vamos a tener resultados que también son equivalentes. Pero lo importante aquí es esa mirada tan firme, tan sostenida, tan clara, tan cargada de expresión. Es realmente súper interesante lo conseguido. Pero también tengo algunos comentarios al respecto. Voy a ampliar un poco la fotografía. Y esto es un comentario técnico. Hay más enfoque en el pequeño piercing de este sector que en el ojo. Entonces, mi sugerencia es tratar siempre de enfocar en el ojo, cuesta un poco, antes que en el resto de la escena. Tal vez llevar la cámara
y nuevamente hubiera sido muy útil poder contar con los datos EXIF, poder llevar el enfoque de forma manual es una gran garantía para conseguir el resultado. Escogemos exactamente lo que queremos fotografiar y cómo queremos fotografiarlo. Si se usa enfoque automático, muchas veces va a resultar, pero unas pocas veces no va a resultar. Y si eso ocurre, los resultados que se obtienen no siempre están a la altura de lo que quisiéramos obtener. Entonces, sugerencia técnica, partir con eso. Vamos a reducir la fotografía para que encaje bien en pantalla, para poder verla. Aquí también hay un recorte, y ese recorte es un recorte que es una opción estética. Sería bueno también haber visto la fotografía sin recorte. Y vamos a mostrar de nuevo el tema del histograma y qué pasa si hago niveles automáticos. Sí, y si hago niveles automáticos, que fue muy leve, recorté un poco las luces que no tienen información y un poquito las sombras. Voy a estirar las sombras, ¿ya? Y tengo información bastante interesante. Voy a moverme levemente hacia la sombra y voy a mejorar un poquito la exposición, y de esa forma tengo una fotografía que técnicamente siento que mejora un poco. Hay que trabajar el tema de cómo se procesan las fotografías, aunque sea poquito. Siempre tenemos que dedicarle 1 o 2 minutos al proceso en el computador, en el teléfono, donde sea, para exprimir al máximo lo que tiene la fotografía para ofrecer. Si nos quedamos con lo que propone el fabricante en cuanto a su algoritmo de proceso para entregarnos una fotografía compartible, no siempre va a ajustarse a nuestra propuesta estética personal. Muchas veces va a ocurrir de que el resultado que nos muestra, lo que está ahí apareciendo, es más del gusto del ingeniero encargado del desarrollo del software que lo que es nuestra propuesta personal. Y si queremos diferenciarnos, si queremos hacer algo que sea diferente del resto y que nos pertenezca realmente, tenemos que controlarlo. Tenemos que controlar todo el proceso, tal como escogemos lo que vamos a fotografiar. ¿Cómo lo vamos a fotografiar? ¿Cómo nos vamos a enfrentar al tema? También deberíamos escoger el equipo, la abertura, el tiempo de exposición, el valor ISO y finalmente todo lo relacionado con el postproceso, para que se ajuste todo desde el momento de la toma hasta el momento de ver el resultado final a nuestro gesto creativo. Entonces eso es como un comentario que siento que ayudaría a mejorar muchísimo esta fotografía. Y ahí lo que hicimos fue tener un poco más de contraste con todo lo que yo hice. Súper interesante esta otra fotografía. La mirada sostenida, el cabello y cómo es iluminado por la luz que cae de forma lateral. Me parece súper intenso el resultado. La mirada sostenida también es algo importante. Hay coherencia entre esta fotografía con mirada sostenida, esta otra mirada sostenida. Hay mucha coherencia. Veamos cómo resultó el enfoque. Lo voy a ver al tamaño real. Lamentablemente también no hay enfoque en el ojo.
los ojos son la ventana del alma y como tal deberíamos preocuparnos de que como es lo que nos va a conectar entre observador, fotógrafo y fotografiado, sujeto, debería conectarnos de la forma más clara posible, de la forma técnicamente más correcta posible. Entonces, sugerencia, dejar de lado el enfoque automático y empezar a hacer enfoque manual. La fotografía también, si ajustamos el color con niveles automáticos para mejorar levemente el contraste, es muy poquito lo que hace, es casi imperceptible lo que se logra, está bastante bien lo que ofrece. Entonces, recomendación, tener cuidado con el ojo, con el enfoque en el ojo, siempre importante. Yo sé que muchas veces no hay tiempo para resolverlo, pero sí existe la posibilidad de hacer varias fotografías, por si es que es una cosa que falla el pulso, por si es que a veces nos movemos un poquito y perdemos el enfoque. Siempre hacer 2 o 3 fotografías, variando levemente el punto donde estamos enfocando o moviéndonos levemente, porque a veces nos movemos de forma imperceptible, un par de milímetros hacia adelante o un par de milímetros hacia atrás. No somos un trípode humano. Y en esos casos es súper importante poder considerar que una de esas 3 fotografías va a estar mejor que el resto, porque justo en ese lugar coincidió la distancia adecuada para el enfoque, o temblamos menos porque el pulso también juega en contra nuestra, o la respiración a veces no fue la adecuada para el momento del clic, o presionamos el clic con mucha fuerza y de esa forma podemos perder una fotografía o podemos tener un plan B, algo que nos permite tener una fotografía que se salva entre todos. Esta fotografía, por ejemplo, si yo la paso por luminar, ganaría muchísimo. Tendríamos más enfoque, tendríamos más posibilidades de que estos iris, estas pupilas, se vieran mucho más nítidos. Eso no lo vamos a hacer en esta oportunidad, sino que estamos comentando en términos generales. Fotografía siguiente. La fotografía siguiente es una fotografía súper entretenida porque es una mirada que está tapada por otra persona. Realmente es una cosa llena de potencia. Voy a jugar aquí un poquito con lo que es este histograma. Me voy a mover con los niveles automáticos, que fue muy leve lo que hizo. Al hacer esto, lo que estoy haciendo es ganar un poquito de contraste. Voy a moverme para levantar un poquito las sombras. Y voy a recortar un poquito las luces. Y de esa forma tengo un poquito más de contraste. Esta fotografía está realmente intensa, muy buena. Hay un tema de miradas, hay un tema de complicidad que se logra ver. Y está súper interesante. Pero con un poquito de postproceso mejora notablemente. No nos quedemos con el contraste que nos entrega la cámara. Hagamos algo más allá. Y veamos si está bien el tema del tamaño real. Parece que sí.
sí, está a tamaño real y no puedo saber si está perfectamente enfocado el ojo. Me da la impresión de que no. Creo que no está bien enfocado el ojo. Y creo que hay un poco de movimiento. Porque en este par de piercings siento que hay un poco de imagen arrastrada. No sé, tal vez sea una idea mía nomás, producto de un destello más largo sobre una superficie curva, pero pareciera que hay un poco de movimiento del sujeto y que eso afectaría un poco el enfoque. No sé, es difícil saber sin tener los datos EXIF. Y para finalizar, ¿qué contraluz más interesante? Siempre hay temas que funcionan súper bien. El movimiento, la danza, gente cantando, gente expresándose de forma creativa, da lugar a imágenes que son muy intensas, porque las personas están tan metidas en lo que hacen que realmente no se desconcentran, y al no desconcentrarse no andan pendientes de la cámara. Y como no están pendientes de la cámara, actúan tal como lo hacen siempre. Me encanta el contraluz, está súper interesante. Eso sí, estos fierros que están acá molestan un poco. ¿Cómo se evita eso? Cambiando el ángulo desde el cual estoy haciendo la fotografía. A lo mejor, si estoy más abajo y más cerca de la persona que voy a fotografiar, puedo cambiar el ángulo y voy a mirar más cielo. Si estoy más arriba y más lejos, voy a poder incluir más suelo. Es buscar el ángulo que te permite hacer una fotografía que esté más limpia a nivel compositivo. Lo que buscamos, lo que decimos cuando queremos que la fotografía esté más limpia, es que tenga menos elementos distractores. Siento que estos fierros no son algo que sea un aporte a la fotografía. Pienso que la fotografía ya como es está bastante bien, pero esto termina de alguna forma ensuciando o tal vez complicando la lectura de la persona que ve la fotografía. Le quita dinamismo, le quita fuerza, le quita prestancia. Me encantan las manos. Tal vez una imagen que solamente mostrara eso tendría otra intensidad. Pero son decisiones personales que no tengo que tomar yo, sino que tiene que tomar la persona que hace la fotografía. Y eso es lo que importa. En términos generales, el trabajo me parece súper interesante, bastante madurado, bastante pensado y sentido, con mucho equilibrio, con mucha coherencia visual a nivel de propuesta. Técnicamente creo que es mejorable, pero a nivel de propuesta lo encuentro súper sólido, y ya no estamos hablando de que es algo interesante que se puede desarrollar, un buen punto de partida, no, aquí ya estamos hablando de que hay un trabajo en pos de lograr
una obra que tenga cuerpo. Entonces eso es lo que me gustaría comentar, eso es lo que me gustaría destacar con respecto a esta lectura de, lamentablemente, por una cosa de tiempo, pedí 5 fotografías. Me arrepiento mucho, me hubiera gustado ver más. Felicitaciones, Claudia. Me parece que está ya un trabajo bastante madurado, bastante desarrollado. Continuando con la revisión de las fotografías de los participantes en el photowall que hicimos en el barrio Las Tarrias y alrededores, que es uno de los varios photowall que hemos realizado en Santiago, voy a revisar el trabajo de Jorge. Jorge presenta 5 fotografías y muy rápidamente vamos a mirarlas. Y aquí hay algo que es súper interesante. Jorge, ante un ejercicio que yo sugerí que se desarrollara durante la actividad, él dice, yo venía con un ejercicio un poco diferente, lo que yo quería hacer, pero no es uno excluyente del otro. Así que su ejercicio, el que él se propuso de forma clara, lo pudo desarrollar con todas las limitaciones que puede tener, pero es bastante interesante. Él quería combinar la movilidad junto con larga exposición. Entonces, la larga exposición diurna exige varias cosas, y una de estas es, por ejemplo, trabajar con trípode. Él no trabajó con trípode, sino que se llevó solamente un cabezal de trípode que le permitía apoyarlo de manera más o menos sólida en algunos lugares, y durante ese tiempo presionar firmemente la cámara para que no se mueva y lograr el resultado que es lo que estamos viendo en las fotografías. Las fotografías tienen una clara intencionalidad. Se ha buscado más que mostrar algo anecdótico, jugar con los diferentes elementos, con las diferentes situaciones que se están dando en las imágenes. Y eso es algo súper interesante. Entonces, por ejemplo, en esta primera fotografía, la composición, la dirección está súper coherente con lo que es el espacio, ese espacio vacío, entre comillas, ese espacio de aire que continúa coherente con la dirección del movimiento del sujeto que aparece fotografiado, que es protagonista, que se va moviendo, que queda como una estela integrada dentro del paisaje, perdiendo características claras y pasa a ser parte del resultado final. Me parece súper interesante cómo se resolvió compositivamente esta fotografía, muy bien escogido los diferentes elementos, muy bien escogidos también los colores, la textura, y voy a echar una miradita muy rápida para conocer algunas cosas importantes que pueden servir a muchas personas, de que el tiempo de exposición fue 1/4 de segundo. La abertura fue f20 y no encuentro el valor, sí, el valorizo 80, el valorizo más bajo que ofrece esa cámara, probablemente la abertura más cerrada que ofrece ese lente, y en concordancia un tiempo de exposición de 1/4 de segundo, lo cual es bastante extenso, bastante largo como para permitir este resultado que es súper interesante. Aquí también me gustaría comentar otras cosas, como por ejemplo
qué es lo que pasa con el contraste. El contraste creo que puede mejorar si se trabaja un poco a nivel de software. Podemos trabajar un poco aumentando levemente el contraste y de esa forma podemos tener una fotografía un poco más intensa en cuanto a contraste. También podríamos trabajar un poco sobre la exposición, algo muy leve, porque si vemos cómo estaba y cómo queda después de trabajar un poquito el contraste, tocando un poquito nomás los niveles o la curva, podríamos conseguir cosas bastante interesantes. Entonces mi propuesta es trabajemos un poco el contraste, toquemos un poco hacia la subexposición, muy poco. Esa subexposición hubiera significado tal vez en vez de un cuarto de segundo, medio segundo de exposición, o tal vez no, un octavo de segundo de exposición, y ese octavo de segundo probablemente no hubiera logrado congelar el movimiento, pero se puede hacer con postproducción. Fotografía siguiente. Súper interesante esto, lo que dice el cartel y lo que está ocurriendo. Súper interesante. Aquí hay un elemento que está de este lado, o digamos que hay dos fotografías, una que está acá, que no dice mucho, y otra que es la que está ocurriendo, donde está el movimiento, donde está todo. El poste termina de alguna forma cortando la imagen en dos, entonces ahí yo buscaría tener un poco de cuidado y me preocuparía un poco más de lo que es la composición, porque el hecho de que hayan dos fotografías dentro de una, o que haya una que no aporta al resto, hace que pierda eficacia, que pierda intensidad en la fotografía. Ya el ejercicio, el experimento, la técnica, el jugar con eso como un elemento visual que se incorpora y que es bastante aleatorio porque no se sabe con exactitud qué es lo que se va a obtener, ya le entrega un valor agregado, un valor especial a la fotografía. Entonces, con algo tan potente, yo trataría de tener un poco más de cuidado con lo que ocurre a nivel compositivo, porque sobre la composición yo puedo controlar, puedo influir, puedo tener algo bastante sólido. Sobre lo que está ocurriendo con el movimiento puedo tener una estimación, pero no voy a tener certeza jamás de lo que va a ocurrir, de qué es el movimiento final, cómo va a funcionar, qué va a ocurrir con los elementos que se van a dibujar como una capa nueva de información sobre la fotografía. Esta fotografía la encuentro súper potente, pero me molesta un poco el que exista un poste que me corta la continuidad. Veamos un cuarto de segundo, número F11 y ISO 80, excelente. Y veamos lo que podríamos hacer moviendo un poquito el contraste. Al mover un poco el contraste, logro de alguna forma que se vea más definido todo.
pero es algo absolutamente personal. La fotografía siguiente, punto bajo, lograr todo de forma muy potente. Veamos cuáles son los datos de esta fotografía. Una fotografía súper entretenida donde todo se pone intenso, donde todo cambia. Tiempo de exposición, 1/4 de segundo. La abertura, uno fue 0, o sea 3.2 de abertura. El ISO 80. Muy bien. Creo que el tiempo de exposición no baja de 1/4 de segundo en esta cámara. Me da la impresión, no sé. Porque en las 3 fotografías he visto siempre el mismo valor. Y lo que ha variado es la abertura, a pesar de que está en exposición manual. Entonces yo creo que el 1/4 de segundo es una imposición propia del modelo de la cámara, que sabemos que es una XT30 de Fujifilm. Tenemos también los datos de cuál es el Instagram de Jorge, por si alguien quiere seguirlo, sería bastante interesante. Y nos encontramos con eso como información en términos generales. Aquí también yo jugaría un poquito con lo que es el contraste. Siento que puede mejorar si hacemos que quede un poquito más contrastada la fotografía, porque de alguna forma gana en intensidad, gana en profundidad. Recordemos que son las sombras los que nos permite hacer o generar esa sensación sobre quien observa las fotografías de que hay profundidad en la imagen. Es la sombra lo que le da volumen a lo que estamos viendo. Lo dejamos como estaba. Es leve el cambio, pero podría mejorar, yo creo, si lo hacemos de esa forma. Qué fotografía más interesante. Combina este graffiti muy oscuro con algo tan vital como lo que está ocurriendo ahí, que es la danza. Súper potente, súper interesante. Veamos aquí esas tonteras que se me ocurren a mí solamente. Pero es una decisión personal. Aquí es el fotógrafo, la persona que se coloca detrás de la cámara, la que tiene la decisión final. El nivel de ruido que hay en esta fotografía es bastante alto, ¿ya? Veamos qué pasa cuando nosotros vemos lo que es la información del archivo. Medio segundo. O sea, no era una limitación de la cámara lo que yo estaba pensando. Abertura 22, muy cerrado el diafragma. Y también es ISO 80. Veamos lo que es el histograma. Sí, claramente dice que hay muchas luces.
Lo que está ahí son las luces. Todo este sector alto. No es el borde de la foto, sino que el sector alto, lo que tiene altas luces. Veamos qué es lo que pasa. Moviendo niveles automáticos, mejoró automáticamente el contraste y eso también es interesante. Entonces, como una gran recomendación, ya que hay tiempo de hacer cosas súper entretenidas en las fotografías, como tener cuidado al momento de escoger una técnica, al momento de querer plantear una propuesta estética bastante definida, bastante clara, donde hay más aciertos que errores, tener especial cuidado en la composición, porque la composición y los elementos técnicos son aquellas cosas sobre las cuales se puede controlar el resultado, pero sobre el resultado final de lo que pasa por aplicar una técnica, muchas veces el resultado es algo insospechado, algo bastante azaroso, algo bastante sorprendente. Tener cuidado con la composición, porque aunque está muy bien, siempre creo que se puede mejorar. Y sobre el tema del procesado, buscar que las fotografías tengan un poco más de contraste para conseguir resultados más potentes. Está súper bien logrado lo que estoy viendo, súper interesante. Me gustan estos fantasmas del movimiento, estos desenfoques de movimiento, manteniendo la cámara lo más quieta posible, todo un desafío, considerando que no se contaba con un trípode, sino que era un soporte improvisado. Entonces eso merece un reconocimiento, merece un aplauso, porque atreverse a probar, a experimentar, es una de las cosas que no hacemos y que termina limitando nuestra creatividad. Entonces, el trabajo de Jorge lo considero un trabajo súper interesante como propuesta, como algo que se está buscando, que se está intentando consolidar. Y esas dos recomendaciones nomás: tener un poco más de cuidado con la composición y jugar un poco en el postproceso para ganar un poquito de contraste en las fotografías y de esa forma lograr que se sienta más intenso lo que estamos viendo. Es algo muy de sutileza, pero que hace que tenga más profundidad la imagen. Así que eso es lo que quería comentar en esta oportunidad. Felicitaciones, Jorge. Hay una propuesta que está en un buen pie. Hay algo que se puede desarrollar y que solamente con mucha práctica vas a lograr los resultados que tú quieres obtener. Y eso es claro. Esto no es algo automático, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que es algo que requiere disciplina, que requiere esfuerzo, que requiere dedicación. Felicitaciones, Jorge, porque veo que estás muy claro en lo que quieres obtener. Continuando con la revisión del material de los alumnos, de los participantes en el reciente Photo World de Phototrekking, voy a revisar el material de Juan Enrique y voy a recordar, antes de comenzar la revisión, de que lo que yo opino, lo que yo comento, es algo a título estrictamente personal, basado en lo que son mis gustos, y es algo bastante subjetivo. Por lo tanto, lo que yo estoy planteando puede que coincida con lo que puede plantear otra persona. No va a modo de crítica, sino que va a modo de sugerencia, porque en realidad yo no puedo comparar el trabajo de una persona con el de otro, y pienso que cada persona solamente puede comparar su propio trabajo con el trabajo que ya ha hecho antes. Entonces, con eso ya aclarado,
de alguna forma poner las reglas del juego, voy a mostrar muy rápidamente lo que es el material de Juan Enrique, el que nos ha proporcionado 5 fotografías. Y vamos a comenzar. Súper interesante lo que se plantea en esta fotografía. Me llama mucho la atención cuando una fotografía tiene una narrativa diferente, que no es lo típico que estamos acostumbrados a ver. Eso da aire, renueva las propuestas. Mirar a través de un marco natural, que es el que está formado por esta vegetación, y encontrarse con que hay otro marco no natural, hecho con la mano del hombre, por el cual también se puede adivinar, se puede descubrir lo que hay detrás. Súper interesante esto, me llama mucho la atención. Siento que aquí hay una propuesta, hay algo a nivel narrativo que está bastante intenso. Podríamos decir que esto es casi como la narrativa del cine. Encuentro que es súper interesante, muy intenso lo que se está planteando. Enmarcar lo que está enmarcado, mostrar a través de algo que te permite tener una mirada un poco voyerista, acercarnos a algo que también te entrega una mirada nuevamente voyerista. Encuentro que es súper entretenido esto a nivel narrativo, a nivel de contar una pequeña historia en solamente una fotografía. Me llamó mucho la atención y encuentro que está súper bien logrado desde un punto de vista compositivo. Y aquí me gustaría comentar algunas cosas, como por ejemplo la abertura 5, tiempo de exposición 1 partido por 250, ISO 400. Bueno, dentro de las imposiciones que yo puse durante el photowalk estaba que solamente se podía trabajar sin variar el ISO durante una gran cantidad de fotografías. Pienso que si se hubiera puesto un tiempo de 1 partido por 200, tal vez el número F hubiera sido un poco más cerrado y hubiera quedado un poco más nítido todo en general. Es una idea, ¿ya? No es algo que yo quiera así imponer. Pienso que está bastante bien lo que se logró y me gustaría así hacer un poco de hincapié en lo que es el tema del postproceso. Si bien la imagen es una imagen que tiende a la subexposición, y es lo que se está mostrando en el histograma, pienso que mejorando un poco el tema del contraste, esto funcionaría mucho mejor. No necesariamente la imagen tiene que estar más o menos expuesta. No es lo que estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es otra cosa. Lo que yo estoy buscando es que el contraste mejore. Porque así como lo estoy viendo, siento de que está un poquito plano el contraste del muro que está detrás. Entonces, si nosotros movemos el contraste, recortamos parte de este histograma, con lo que es información que no está, porque aquí definitivamente la imagen no nos muestra altas luces, tampoco nos muestra luces, sino que parte prácticamente de tonos medios. Si podemos trabajar esto a nivel de curvas, vamos a tener algo súper interesante por el contraste que va a ganar muchísimo. Y al ganar contraste, logramos
de que la imagen gane también en intensidad. Generalmente una imagen se siente o se percibe como más enfocada porque el enfoque también es una forma de contraste entre lo que está nítido y lo que está borroso. Si mejoramos el contraste, esa sensación de enfoque también gana. Entonces, en términos generales, yo podría decir eso. Toquemos un poco el contraste, y esta fotografía, que ya es muy interesante y tiene una gran intensidad, gana muchísimo. La voy a dejar como estaba. La fotografía siguiente. Esto es muy divertido. El balcón de fierro doblado, muy orgánico. El farol que está delante de este balcón. Los vidrios que se ven así como que no fueran absolutamente planos, que da una sensación muy, muy orgánica, una sensación muy interesante de lo que estoy viendo. Hace que las líneas no se vean perfectas, de que se vea todo como más bien curvado, como un poco deformado. Súper interesante, me gustó mucho esto. Gran descubrimiento. Hay que estar con los ojos bien abiertos para descubrir este tipo de cosas. Y lo que estoy viendo lo encuentro de una gran potencia. Me encanta lo que estoy viendo acá. Me llama profundamente la atención. Siento sí que estas ramitas que están acá tal vez distraen un poco, pero en términos generales la imagen la encuentro súper interesante. Muy sugerente esto de jugar con las líneas curvas y aprovechar de que los brillos, los reflejos están así como curvados también, de que no son perfectamente paralelos. El edificio que está atrás, el que se ve reflejado en este vidrio, en esta parte, lo encuentro también muy interesante lo que se está dando. Me quita las palabras. Es una fotografía súper, súper interesante. Voy a ver a modo casi anecdótico cómo puede mejorar esto con un contraste un poco más acentuado. A mí me gustan las fotografías que tengan más contraste, no me gusta que se vean más bien suavecitas, sino que el contraste para mí le da potencia, le da fuerza, hace que esto funcione más, que gane en intensidad, que gane en potencia, que se vea más fuerte. Contraste bajo para mí es como decir, es un día nublado, no había más. Pero sí, yo creo que con un poco de postproceso esto gana muchísimo en contraste. No hay que tener miedo a meter contraste a las fotografías. Antiguamente los televisores, antes de que conociéramos todos los que eran televisores digitales, cuando eran de señal análoga, estoy hablando siglo XX, y antes de que fuera algo masivo el color, existía el televisor con dos controles. Uno que daba el brillo, más o menos brillo a la pantalla, y otro que mejoraba el contraste en la pantalla. Y tal vez sea eso, tal vez sea algún recuerdo de infancia de un televisor muy muy viejo que tenía estos dos controles, brillo y contraste, y que yo jugaba con eso y sentía de que la imagen ganaba mucho en una pantalla que era minúscula, con una señal muy mala, y yo sentía que ganaba muchísimo cuando jugaba con brillo y con contraste. No sé, yo me atrevería a jugar con eso. Voy a dejarlo como estaba y pienso, se me ocurre que podría ser algo un poco mejor. Wow, una imagen notable.
ciclista avanzando en un contraluz, y el contraste también es un contraste más bien bajo el que se da por el contraluz, pero siento que aquí podemos hacer lo contrario, podemos jugar con este contraste para que se vea más en contraluz. Veamos cómo puede resultar esto. Es una fotografía súper interesante y veamos cómo puedo yo jugar con el contraste en el sentido opuesto. ¿Ya? Aquí vamos a dejarlo restaurar y vamos a dejar con niveles automáticos para que nos demos cuenta. Aumenta el contraste en nivel automático, pero voy a restaurar y me voy a ir con el control para que mi contraste levante la información que está presente en las sombras y que la lleva a un valor de gris. Estoy haciendo lo contrario. No es solamente dar contraste, también es quitar contraste. Y pienso que esta fotografía, aprovechando este contraluz que es tan interesante, que es tan bonita la luz que hay en ese momento, funciona súper bien. Eso, y tal vez me atrevería, no sé, yo sé que a Juan Enrique no le gusta las fotografías en vertical, que prefiere las fotografías en horizontal, pero no sé, se me ocurre que gana muchísimo si yo la estuviera viendo no en el horizontal que está, sino que planteándomela en una opción, que es una opción, es algo personal, que fuera vertical. La voy a dejar como estaba y voy a dejar esto con el contraste que tenía originalmente. Aquí es súper importante dejar esto en la visualización ajustada a la ventana, y ahí tengo la fotografía tal como estaba. Me llama mucho la atención, encuentro que es súper interesante y que hay intencionalidad, esperar el momento, esperar a que ocurra. Encuentro genial. También esta otra fotografía, aquí trabajando un poco apurado, el conserje de este lugar nos estaba diciendo que nos estaba grabando una cámara, que cortáramos eso, que nos fuéramos, nos hacía gestos desde adentro, pero Juan Enrique ahí se mantuvo firme hasta conseguir lo que estaba buscando. Qué interesante los brillos de los bronces. Aquí el contraste está óptimo, no hay nada que decir. Veamos los datos EXIF de la toma. 1 partido por 30. ¡Wow! Hay que sujetar muy firme la cámara para lograr esto. ¿Ya? Velocidad ISO 200. Y la abertura es la máxima que permite este lente. En realidad es todo un logro desde un punto de vista técnico, lograr de que la fotografía quede correcta, porque el lente que se está usando es un lente que es un zoom largo, un zoom que va de lente normal a teleobjetivo, entonces cuesta sujetar esto. Sí, es súper interesante el resultado, y es también muy meritorio el haber esperado hasta conseguir lo que se estaba buscando y no dejarse intimidar o apurar el proceso creativo porque el conserje nos está echando y nos está diciendo que hay una cámara que nos está grabando, que nos vayamos de una vez. Felicitaciones, porque está muy bien logrado desde un punto de vista técnico, y también súper bien logrado porque estas sombras reflejadas son las que le dan el peso a la imagen. Y la quinta fotografía de Juan Enrique es esta,
donde yo definitivamente la veo en formato vertical. Esto no es para mí algo que me funcione en formato horizontal. Me funciona en formato vertical. Me funciona de esa forma. Y aquí sí, yo trabajaría de todas maneras con el tema del color, ajustar los niveles automáticos, porque el contraste puede mejorar la exposición. Y al mejorar todo eso, la fotografía es muy diferente. Veamos si restauro esto. Y en realidad es algo que se puede hacer. A veces nos sentimos un poco limitados, pensamos que lo que vamos a hacer a nivel visual, a nivel fotográfico, está un poco lejos porque no tenemos las destrezas técnicas, porque no tenemos la expertise con el software. Pero en realidad esto es algo que se va adquiriendo solamente con la práctica. Cuando ves una fotografía, tienes claro cómo quieres que se vea. Si sientes que el resultado que obtuviste no es el mismo, revisa en qué parte de todo este proceso, desde el momento que miraste y descubriste, sentiste y que te motivó a hacer el clic, hasta el momento que hiciste el hacer la fotografía, que es utilizar todos los recursos técnicos, todos los recursos compositivos y revelar tu fotografía. ¿En qué parte de todo eso es donde hay un cuello de botella? Algo que se pueda alivianar, algo que pueda mejorar, porque ahí está la clave. Yo pienso que enfrentarse a el tema del revelado digital no es algo tan intimidante. Hoy en día existen grandes herramientas, algunas que son tan prácticas que las podemos llevar en el bolsillo. Así de simple. La potencia de los teléfonos actuales es tan grande y el software, las aplicaciones que se están proponiendo hoy en día son tan amigables, tan sencillas de usar, muy intuitivas, que te permiten hacer grandes cosas. De hecho, quédense hasta el final de este video porque va a haber un bonus track donde voy a mostrar algo que mostré durante ese photowalk. Y bueno, ¿qué más concluir? ¿Qué decir? Muchas gracias, Juan Enrique, porque el material que estás mostrando es un material muy agradable de ver, y con esas pequeñas recomendaciones que son a título personal, yo pienso que podría mejorar muchísimo tu propuesta, tu trabajo visual. Y revisando el trabajo de Luis ha enviado 5 fotografías también, pero antes de mirar las fotografías voy a comentar de que al enviarlas como fotografías dentro de WhatsApp no tenemos metadata, no tenemos cosas que nos permitan de alguna forma saber cómo está hecha la fotografía. Tenemos archivos que son mucho más limitados en cuanto a tamaño. No vamos a tener cómo sacar gran información. Entonces, antes de mirarlas, voy a mostrar. Estos son los metadatos que disponemos en este momento. No tenemos claridad de cuál es la cámara, cuál es el lente, cuál es la distancia focal, abertura, tiempo de exposición. Datos que a lo mejor son meramente anecdóticos, pero nos podrían dar un poco más de contexto de cómo fue hecha la fotografía. Entonces, además de que son fotografías mucho más pequeñas y que al ser más pequeñas no se pueden apreciar todos los detalles, todas las cosas que son interesantes de poder revisar. Voy a mirar rápidamente las fotografías que tenemos.
Y tal como Luis puntualizó, aquí lo importante es el contexto de fotografiar con gente. Entonces, eso que es una cosa súper desafiante, porque no siempre por temas de pudor nos atrevemos a fotografiar personas, es algo que pone el contexto inicial y que nos permite de alguna forma entender cuál es la propuesta y hacia dónde se trabajó durante la jornada. Esta fotografía es una fotografía súper interesante. Siento que el proceso escogido está bastante bueno, que se ha logrado algo súper interesante en cuanto a lo que es lo que estoy viendo en la fotografía, el HDR o el levantar las sombras está bastante bien logrado porque no se ha perdido el detalle que existe en las luces. Está bastante interesante. Veamos lo que es el histograma. El histograma es un histograma clarísimo, está marcado más hacia las sombras que hacia las luces. Veamos con niveles automáticos, lo que ha hecho es mejorar un poquito el contraste solamente. Vamos a ver nuevamente. Al mejorar esto, mejora el contraste y hace que se vean otras cosas que de otra forma no estarían presentes en la fotografía, y está bastante interesante. Yo no tocaría el contraste, me parece que está súper bien, me parece que está súper bien logrado el color. Tal vez hayan algunas cosas un poco llamativas, como por ejemplo lo que ocurre aquí. Eso me provoca algo en esta parte, y también me provoca algo esto que tengo acá. Estas dos cositas me desvían un poco la atención dentro de lo que es la fotografía, pero en términos generales está muy bien logrado lo que es la composición. Fotografía siguiente, un adulto paseando un perrito. Interesante, la diagonal conecta y el fondo se ve más luminoso. Súper interesante también este reflejo que está ocurriendo aquí en los pies. Lo encuentro súper interesante, me llama mucho la atención. Veamos lo que pasaría aquí si pudiéramos observar este histograma. ¿Cuál sería la propuesta? Tal vez aclarar un poco el fondo para darle un poco más de luz y de esa forma, con ese contraste, también ayudar a contar un poco la historia, pero es algo que en realidad no es tan importante. Sí lo consideraría porque siento que puede mejorar un poco, pero no es fundamental. La fotografía siguiente, una fotografía súper interesante. Una persona que está mirando su teléfono en su lugar de trabajo. Y aquí hay algunas cosas que son súper importantes. El nivel de ruido. Hay muchísimo ruido en esta fotografía. Lo voy a llevar a tamaño real. Tamaño real entre comillas, porque el tamaño real de un archivo enviado por WhatsApp nunca va a ser el mismo tamaño real, el que saca la cámara. Hay bastante ruido y eso se ve mucho, y también hay un problema de tiempo de exposición. El tiempo de exposición fue demasiado largo, entonces por eso se ve una imagen doble
Aquí en los bordes se percibe mucho más. Lo voy a aumentar para que sea más notorio. Esta imagen doble, esto que se está viendo ahí, es lo que de alguna forma está provocando que esta fotografía, que es una fotografía súper interesante, técnicamente no esté bien lograda. Tiempo de exposición y bastante ruido. Entonces pienso que esta fotografía era una fotografía que tenía mucho potencial, pero que se trabajó desde la subexposición, tratar de levantar, porque estaba muy subexpuesta, había muy poca luz, y que el tiempo de exposición tampoco jugó muy a favor de lo que se estaba buscando hacer. Hay técnicas para sujetar mejor la cámara cuando hay poca luz. Si no se tiene trípode, podemos apoyarnos contra una muralla, contra un árbol, contra alguna cosa que no se mueva, y de esa forma, sujetando bien la cámara, usando la correa de la cámara para envolverla en la mano, también tenemos algunas opciones que nos permiten sujetar mejor la cámara. No es mágico, pero algo ayuda, y es difícil saber cuál fue el tiempo de exposición real porque no tenemos metadatos. Pero sí, hay ruido, hay un tiempo de exposición que provocó una imagen doble, y el contraste que se tiene parece que fuera un poquito artificial. No sé, me da la impresión. Hay que seguir trabajando para mejorar esto, para encontrar la técnica que mejor se acomode, para descubrir cómo podemos hacer mejor este tipo de fotografías y lograrla superar desde un punto de vista técnico. No limitarse de que porque no nos resulta 1, 2, 3, 10 veces, 100 veces una fotografía, dejemos de hacer ese tipo de fotografía. Es necesario a lo mejor hacer 150 veces, 200 veces, 500 veces. Cartier-Bresson decía, tus primeras 5000 fotos van a ser las peores. Y 5000 fotos en la época de Cartier-Bresson eran muchos rollos tomados, era mucho tiempo de trabajo para lograr obtener unas mejoras desde un punto de vista técnico. Entonces la invitación es a practicar para conseguir que este tipo de fotos funcione bien, que no se generen problemas en cuanto a pucha, que no tengo la técnica, que no tengo la cámara, que no tengo el tiempo. No, esas son solamente excusas. Lo importante es hacer la fotografía hasta conseguir el resultado más buscado, hasta conseguir que lo que queremos lograr sea lo que podemos conseguir, porque tenemos una técnica depurada, porque ya hemos enfrentado las dificultades y sabemos cómo enfrentarlas y resolverlas. Otra fotografía súper interesante. Aquí el tema está en que se cambia el encuadre. Si nos damos cuenta, esto tiene proporción normal. Esta también tiene proporción normal. Esta también tiene proporción normal. Y esta ya no tiene la proporción normal. Es como que hubiera sido pensada el recorte para cambiar y poner en Instagram. No sé, me da la impresión. Aquí hay dos cosas. Súper interesante el juego que está ocurriendo ahí entre estas dos personas. Voy a ampliar para poder ver un poco más la imagen. Sin embargo, creo que está al límite de lo que por calidad podríamos conseguir. El gesto, súper interesante. Aquí hay dos cosas que yo podría hacer. También hay bastante ruido. Creo que está muy al límite esto. Y yo hubiera enfrentado esto de otra forma. Hubiera caminado, me hubiera acercado
hasta conseguir el cuadro que me hubiera gustado. Siento que está un poquito lejos y que ese lejos hace que al querer ampliar parte importante de la fotografía nos quedemos sin la calidad técnica mínima que nos permite no tener una imagen que se vea técnicamente que le falta. Aquí, por ejemplo, en esta parte yo estoy viendo, voy a ampliar un poco más, yo estoy viendo ahí en esta parte un halo de color morado. Esos halos de color morado son producto de la difracción. Ya cuando el lente está llevado muy a los límites, empiezan a verse ese tipo de cosas, y eso no siempre resulta. Termina siendo algo bastante molesto. Voy a ajustar a la ventana, y eso es lo que yo hubiera hecho en principio. Me hubiera acercado, tal vez mostrar menos el edificio me hubiera permitido mostrar mejor lo que está ocurriendo, y hubiera buscado eso como principal elemento. Acercarme un poco, quedarme con menos edificios, pero tal vez hacer una fotografía que técnicamente hubiera tenido un mejor desarrollo técnico. Y la fotografía que continúa es una fotografía que encuentro súper interesante. Está lleno de elementos, sin embargo los elementos importantes son estos dos: el niño que está al interior del cochecito con la persona que está mirando el teléfono. No sé si le acaba de tomar una foto, no sé si está revisando sus redes sociales, y eso ya me está contando una historia. Lo encuentro súper entretenido, muy interesante. Desconozco si es un segmento de una foto, si es la foto completa, pero ya solamente esto, que es la mirada, teléfono, niño durmiendo, lo encuentro súper interesante. Hay una gran historia ahí, y si a esto le damos el contexto del graffiti que hay ahí, lo encuentro súper interesante. Un graffiti de corte bastante oscuro, donde hay unas personas con color así como de zombie, no sé, que están tocando tambores. ¿Ya? Esto ya lo vi en otro de los grafitis, en otra de las fotografías de otro participante del photowalk. Lo vi un poco más completo, y bueno, también lo vi el momento en que estaba ahí. Así que pienso que esto le otorga un contexto bastante interesante a la historia, pero ya la historia de por sí sola, adulto mirando teléfono, niño durmiendo en el cochecito, encuentro maravilloso. Está muy potente, y felicitaciones. Lo que sí, Luis, no te olvides de incluir metadatos en tus fotos para poder tener un poco más de contexto, y recuerda que una fotografía por WhatsApp siempre pierde muchísima calidad y no debería ser considerado como un material que pueda ser utilizado para hacer correcciones. Es mucho mejor tener un archivo grande, aunque no sea un archivo RAW. Basta con que sea un archivo JPG al tamaño original, donde se pueden hacer grandes correcciones y se puede mejorar muchísimo el tema del ruido, el tema del enfoque, el tema del contraste. En términos generales, pienso que hay algo bastante bueno, muy positivo, que hay cosas que mejorar, por supuesto, como es el caso de las anotaciones, de los comentarios que ya hice sobre esta fotografía y lo que hice sobre esta otra fotografía, pero en general el trabajo es súper interesante, muy cercano, muy jugado, muy bien elaborado.
Entonces hay que seguir trabajando con este tipo de foto o con la foto final, esta que cuenta la historia. Eso es hacia donde tienes que ir desarrollando las propuestas, las búsquedas, hasta conseguir aquellas fotografías que ya empiezan a salir prácticamente en piloto automático porque tu corazón se llena de la emoción de descubrirla. Entonces, eso es lo que quisiera comentar y darte las gracias por todo lo que has mostrado en tu fotografía y todo lo que cuentas con estas pequeñas autobiografías que son estas imágenes. Bueno, y aquí te estoy mostrando la aplicación que es la responsable de que me haya decidido de una buena vez a desinstalar otras aplicaciones que usaba en mi teléfono para ir procesando on the go, en terreno, mis fotografías. Y esto es una cosa súper interesante y te voy a mostrar con la fotografía con la que despedí, la fotografía grupal con la que despedimos nuestro photowalk en el barrio de Las Tarrias durante finales de mayo de este año. ¿Cómo se puede trabajar? Esto que estás viendo es el espacio de trabajo de Luminar para dispositivos móviles. Es súper intuitivo, tiene gran cantidad de herramientas, tiene muchas cosas que puedes hacer, te muestra mucha información y, por ejemplo, aquí tenemos esto que es un control deslizante que te permite trabajar para mejorar con inteligencia artificial todo lo que es la textura y el término general de cómo se ve la fotografía. Un control deslizante, intuitivo. Si no te gusta, doble clic sobre el botón, lo deja en 0, lo deja como estaba al principio, lo voy a subir un poco. Después, trabajar con la luz, donde puedo trabajar subexponiendo, sobreexponiendo. Puedo trabajar con las sombras. Con las altas luces. Con los blancos. Y con los negros. Hasta ir consiguiendo lo que te interesa. Puedes trabajar con contraste. Y esto es súper intuitivo. Esa onda te dice más plano, menos contraste, más seguido, más contraste. Menos contraste, más contraste. Color. Si quieres que se vea más frío. Cálido. Presionando sobre el botón con doble clic lo deja en el valor original. Saturación, más saturado, menos saturado. Estructura para tener más nivel de detalle. La reiluminación para lograr que se vea más iluminado, menos iluminado. Que tenga más brillo lejos, menos brillo lejos. Más brillo cerca.
trabajar sobre la piel, sobre el cuerpo, sobre el paisaje, sobre detalles. Y no solamente es eso, también puedes borrar elementos de la fotografía, puedes recortar tu fotografía, puedes usar presets que de forma muy simpática los han puesto como que fueran carretes, rollos de película. Y aquí, por ejemplo, hay uno que es súper entretenido, que es Berlín, que tiene que ver con el tono de retratos. Entonces lo voy a subir un poquito y me parece que está súper bueno. Y una vez que está listo, tú simplemente vas a el compartir, donde te ofrece guardar una copia, para crear una copia de esta foto, guardar en archivo o compartir con otras aplicaciones, pero a un tamaño reducido. Y espero que esta mini evaluación in situ de lo que es esta herramienta te motive a lo que es importante. Que no limites tu creatividad. Tu creatividad siempre está contigo. No es necesario parar el proceso creativo y llegar hasta la casa para seguir haciendo las cosas importantes en tus fotos. No es necesario tener que esperar un momento de paz, porque tu creatividad no está buscando un momento de paz para poder seguir fluyendo. Aquí lo importante es una sola cosa, que no sea por falta de herramientas, que te limites y que no dejes cosas importantes en el tintero. No las dejes en el fondo de la mochila. Haz la foto y si tienes todos los recursos como para hacerlo, compártela o guárdala. No te quedes con hasta que llegue a casa, como recuerde que era la foto. No, con esto ya puedes avanzar muchísimo el trabajo y sería también una oportunidad muy grande si pudieras probar esta herramienta, que estoy seguro que tanto como a mí te va a gustar y vas a terminar borrando las otras aplicaciones en las cuales pagas una suscripción que no siempre aprovechas.